infeccioso, muy grave, muy serio, ¿no? Que esté en relación directa a algunos factores de riesgo, ¿no? Que tiene un cuadro clínico que todos deben conocer. El tratamiento es básicamente antibiótico-terapia y tratamiento quirúrgico, ¿no? Y es un tema que todos deberían manejarlo, porque a veces el diagnóstico se pasa de largo, no lo sospechamos, y el paciente llega al hospital con las complicaciones de un proceso de largo tiempo que pudo evitarse. Entonces es de ahí la importancia de conocer, saber cómo identificar un paciente con endocarditis bacteriana, ¿ya? Es una infección, es un proceso infeccioso que afecta al endotelio, ¿no? El endotelio, ya saben muy bien que el endotelio es esa porción esa parte de nuestro organismo que reviste los vasos sanguíneos, las estructuras intracardíacas. Cuando este endotelio es colonizado por gérmenes infecciosos, pues desarrolla la endocarditis, ¿no? Estos gérmenes o microorganismos pueden llegar por vía hematógena, van a producir un proceso inflamatorio que a la larga va a producir la imagen típica de la endocarditis, que es una vegetación, ¿no? Y esta generalmente está formada por detritus celulares, material trombótico y el germen causante del proceso infeccioso. Entonces, como ven, aquí se conglomeran algunas características a tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Primero, que es una infección que afecta el endotelio, estructura que reviste los vasos sanguíneos y las cavidades intracardíacas, entre ellas las válvulas, que es un germen que viaja vía hematógena, que produce un proceso inflamatorio que va a formar una lesión típica, que es la vegetación, que está formada por detritus celulares, trombos y los mismos germen que produce el proceso infeccioso. Esta endocarditis generalmente está asociada como factor de riesgo una lesión previa a nivel generalmente de las válvulas, ¿no? O a nivel de los shunts de alta velocidad, como puede ser, por ejemplo, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso, que son dos cardiopatías congénitas muy comunes, cuya característica es tener un shunt, una comunicación de alta velocidad, ¿no? Entonces, estas zonas de alta velocidad o las estructuras valvulares en el corazón que tienen una predisposición van a ser el asiento de la endocarditis infecciosa. Entonces debe existir una lesión endotelial, ¿no? Generalmente, como les digo, a nivel de los vasos, que va a producir primero una agregación plaquetaria en esta lesión endotelial, luego acúmulo de fibrina, formándose un trombo blanco, ¿no? Este trombo blanco va a ser colonizado por una bacteriemia que puede tener como punto de partida generalmente una infección a nivel oral, ¿no? O la remoción de material de placas bacterianas durante un procedimiento dental en el cual se lesiona la mucosa de la cavidad oral y a través de ella se ingresan bacterias al torrente sanguíneo produciendo una bacteriemia, y esta bacteriemia va a colonizar esta lesión previa que estaba formada por plaquetas y fibrina. Esta lesión, una vez que es colonizada, va a formar pues, la lesión típica de la endocarditis, que es la vegetación, ¿no? Y si este paciente es sometido a tratamiento médico más quirúrgico, va a quedar una cicatrización a nivel valvular que va a producir generalmente una disfunción de la válvula, trayendo como complicaciones una alteración tanto de estenosis o de insuficiencia de la válvula
y esta válvula queda como factor de riesgo para una nueva proceso infeccioso si el paciente no toma las precauciones del caso, ¿no? Entonces, esta endocarditis infecciosa tiene como primer característica que debe existir una lesión endotelial. Esta lesión endotelial a la larga es colonizada por una bacteria producto de una bacteriemia, y luego de su tratamiento del paciente, que es la asociación de fármacos más antibióticos más tratamiento quirúrgico, va a quedar una cicatriz permanente a nivel valvular, que es asiento o factor de riesgo para un nuevo proceso infeccioso, si las características o si el caso, si el paciente es sometido a factores de riesgo para que pueda desarrollar un nuevo evento infeccioso, ¿no? Esta endocarditis bacteriana tiene algunas características, algunas manifestaciones clínicas, ¿no?, que uno debe reconocer para llegar al diagnóstico. Estas manifestaciones son del orden cardíaco y del orden extracardíaco, ¿no? Cuando se produce la lesión endotelial por factores hemodinámicos o traumáticos, se va a producir presencia de inmunocomplejos, el depósito de fibrina, como habíamos manifestado, y se produce una endocarditis trombótica no bacteriana, o sea, el trombo blanco, que cuando es sometido a una bacteria va a producirse una vegetación séptica, ¿no? Se va a producir la lesión típica, que es una vegetación infecciosa, que va a producir una destrucción valvular, y como consecuencia de ello se va a producir las manifestaciones cardíacas. O esta vegetación séptica va a producirse un embolismo. Si estamos en las cámaras derechas, un embolismo pulmonar, ¿no?, de material séptico hacia el pulmón, produciéndose un infarto, un absceso pulmonar. Y si estamos en el lado izquierdo, este embolismo puede producir un embolismo sistémico, ¿no? Este émbolo puede viajar a cualquier órgano dependiente del sistema arterial y produciendo manifestaciones extracardíacas. Esperen un ratito, chicos. ¿Aló? ¿Sí, aló? Sí, conmigo. Al 958. Y eso puede estar. Muy bien, entonces, cuando esta vegetación está ocupando las cámaras derechas y se produce un fenómeno embólico, va a producir generalmente un proceso infeccioso a nivel pulmonar, un absceso pulmonar. Si esta vegetación está colonizando cámaras izquierdas, si se produce un embolismo, va a ser un embolismo sistémico, puede viajar a diferentes órganos, riñones, miembros inferiores, y eso va a producir un embolismo sistémico. Ambas van a producir manifestaciones extracardíacas, o los embolismos pulmonares o los embolismos sistémicos, ¿no? Hay algunos factores, ¿no?, que van a condicionar la presencia de la bacteriemia, que es un elemento importante para que se produzca la vegetación séptica, ¿no? Algunos traumatismos en la piel, en la mucosa, habíamos manifestado las lesiones que se pueden producir durante un procedimiento dental, por ejemplo, en el cual está acompañado de movilización de placa bacteriana, es la puerta de entrada, por ejemplo, para que se produzca la colonización de bacterias del torrente sanguíneo, ¿no? Los pacientes con adicciones a drogas, la drogadicción, la utilización de jeringas, agujas reusables, sin el debido
cuidado sobre la sepsia. Entonces estos son elementos focos de entrada que van a producir esta bacteriemia que es transitoria en el torrente sanguíneo, y esta bacteriemia pues va a producir que este trombo blanco se convierte en una vegetación séptica, que es la lesión típica, ¿no? Esta vegetación séptica puede producir una bacteriemia persistente, o sea, todo el tiempo a nivel de la vegetación se va liberando gérmenes que van a producir una bacteriemia todo el tiempo, ¿no? Y esto puede producir esplenomegalia. Esta bacteriemia persistente va a estimular la presencia de inmunocomplejos, va a desarrollar vasculitis o glomerulonefritis, van a producir metástasis sépticas, y todos estos elementos van a contribuir a que uno pueda encontrar manifestaciones extracardíacas, ¿no? Entonces, más o menos esta es la fisiopato de cómo se producen pues, las manifestaciones cardíacas y extracardíacas en los pacientes con endocarditis infecciosa. Es un proceso infeccioso relativamente frecuente. Se ven 3 a 10 casos por cada 100.000 habitantes, o sea que en Arequipa, con una población de 1 millón de personas, puede haber a la orden de entre 30 y 100 casos anuales de endocarditis infecciosa, ¿no? Como ven, hay muchos casos subclínicos, ¿no? Es muy común a nivel de los hombres, es más común en los hombres que una relación 2-1 en relación con las mujeres. En el 75% de los casos hay una predisposición cardíaca, hay un factor, un elemento cardíaco que predispone al desarrollo de endocarditis infecciosa. Generalmente está asociado a procedimientos médicos en gente joven, ¿no? Generalmente procedimientos dentales, que es lo que más comúnmente es la causa de que haya la bacteriemia y el paciente pueda desarrollar endocarditis. Y en los ancianos, generalmente no es necesario la presencia de un procedimiento, simplemente un proceso infeccioso, tipo por ejemplo, una infección urinaria, un proceso infeccioso gastrointestinal, pueden ser punto de partida para que pueda desarrollar una endocarditis. La tercera parte tiene una presentación aguda, la tercera parte de la endocarditis, y cuando afecta a nivel valvular, el 40% afecta a la válvula mitral y el 36% a la válvula aórtica. O sea que las endocarditis son de lejos más comunes en las cámaras izquierdas. Eso no quiere decir que no existan infecciones en las cámaras derechas. Hay, pero en menor proporción, bajo otras características específicas de cada paciente. Según cómo se ubique la infección, la clasificación de la endocarditis puede ser sobre válvula nativa izquierda o sobre válvula protésica izquierda, ¿no? Cuando afecta a las cámaras izquierdas; una endocarditis infecciosa derecha, cuando afecta tanto a la válvula tricuspide o a la pulmonar, o a ambas; o una endocarditis relacionada con el factor de riesgo que pueda tener el paciente por la presencia de dispositivos intracardíacos, ¿no? Como marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, ¿no? Que pueden ser un elemento de riesgo para que el paciente pueda desarrollar un proceso infeccioso. Los signos y síntomas son muy inespecíficos, ya no existen como muchos problemas médicos, ya no existen síntomas patognomónicos. Hay una serie de signos y síntomas que son muy parecidos a muchas patologías. Entonces, el tema de llegar al diagnóstico de cualquier problema de salud radica en la sospecha, ¿no?, que uno puede hacer de las diferentes patologías, ¿no? Por eso no se diagnostica lo que no se ha estudiado, ¿no? Entonces, cuando un médico está frente a un paciente con dolencias tan comunes, tan frecuentes, tiene que utilizar mucho el background para poder ver cuál es el diagnóstico que pueda tener el paciente. Y la endocarditis infecciosa no es exenta de esto. Como ven, tiene como síntoma muy común la fiebre, en el 80-90% de los casos, escalofríos y sudoración hasta un 75%, anorexia, pérdida de peso, malestar general hasta un 50%, los 3 primeros muy comunes a cualquier proceso infeccioso normal, mialgias y artralgias en la tercera parte, dolor de espalda
15%. La presencia de un soplo cardíaco marca mucho el tratar de sospechar que el paciente tiene un problema de endocarditis. En el 85% de los casos el paciente se presenta con un soplo cardíaco, o es un soplo de insuficiencia de nueva aparición o el empeoramiento, uno que ya tenía en el 40%, o es un paciente que ya va con las complicaciones extracardíacas, ¿no? Va al médico con ya las complicaciones extracardíacas como émbolos arteriales en el 50%, esplenomegalia en el 50%, acropaquias en el 20%, manifestaciones neurológicas por embolismo sistémico el 40%, manifestaciones periféricas como los nódulos de Osler, las hemorragias subunguales, las lesiones de Hanaway, las manchas de Roth en el 15%, la presencia de petequias hasta el 40%. Como ven, son signos y síntomas muy comunes, ¿no? Entonces, soy reiterativo en este hecho que para llegar al diagnóstico de miocarditis hay que sospecharla, ¿no? Porque no va a encontrar un signo, un síntoma patognomónico. Nos ayudamos siempre de exámenes auxiliares, la endocarditis no es una exclusión, y podemos observar dentro de los exámenes que comúnmente se observan, por ejemplo, anemias en un 90% de los casos, leucocitosis la tercera parte, hematuria microscópica en el 50%, elevación de la velocidad de sedimentación en más del 90% de los casos, factor reumatoideo positivo en más del 50%, la presencia de inmunocomplejos circulantes en todos los pacientes, o disminución del complemento sérico en el 40% de los pacientes. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Cuando uno progresa en los exámenes, generalmente los exámenes de imágenes son los que nos van a proporcionar datos más que nos apoyen al diagnóstico de endocarditis, entre ellos, por ejemplo, los hallazgos ecocardiográficos más comunes, el examen auxiliar principal en el diagnóstico de endocarditis infecciosa es la ecocardiografía, y en la ecocardiografía podemos encontrar una serie de datos que nos apoyan al diagnóstico de endocarditis. La presencia de la lesión típica, que es la vegetación, ¿no? Que es una masa intracardíaca oscilante, ¿no? Que está en las válvulas o en estructuras endocárdicas o en el material médico implantado por problemas cardiológicos en el paciente, la presencia de absceso, que generalmente se encuentra en la zona perivalvular de los pacientes, ¿no? La presencia de pseudoaneurismas, que son espacios perivalvulares pulsátiles que presentan una comunicación cuando se aplica el Doppler color, por ejemplo. Las perforaciones, generalmente las perforaciones de las válvulas, producto del daño del proceso infeccioso que ha colonizado una válvula y esta ha sido perforada. La fístula, cuando hay la comunicación entre dos cavidades adyacentes, la presencia de aneurismas en las válvulas, ¿no? O la dehiscencia, esto es importante, la dehiscencia de una válvula protésica, o sea, cuando los puntos de sutura de una válvula protésica, sea biológica o mecánica, se observa en la ecocardiografía, la principal causa de esta dehiscencia es la endocarditis infecciosa. Entonces, este paciente es portador de una endocarditis infecciosa en válvula protésica. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos posibles hallazgos en la ecocardiografía que nos van a ayudar al diagnóstico del paciente con este proceso infeccioso. Como este paciente, por ejemplo, ¿no? Esta es una ecocardiografía 3D, observamos aquí la válvula aórtica, ¿no? Es la válvula trivalva, que son de velos engrosados, no es una válvula sana, es una válvula enferma, probablemente de origen reumático, ¿no? Que el paciente presenta una imagen nodular en la válvula, ¿no? Y cuando se aplica el Doppler color se observa una insuficiencia en la válvula. Cuando se ayuda el diagnóstico con imágenes en 3D, observamos, por ejemplo, aquí si ponemos la válvula como un reloj, a horas más o menos 3, una pequeña perforación de la válvula, que es la causa de la insuficiencia valvular aórtica en este caso. Es una válvula, como ven, engrosada, enferma. Acá abajo está la vegetación, y al ver esto en la ecocardiografía, pues
es un criterio mayor para hacer diagnóstico de endocarditis, ¿no? O este paciente, por ejemplo, ¿no? Es otra imagen típica de endocarditis de hallazgo en la ecocardiografía, ¿no? Es una imagen nodular en la válvula mitral, con imágenes quísticas en su interior, ¿no? Esto correspondería a un absceso en la válvula mitral, ¿no? Y estas características, pues, es un criterio mayor para llegar al diagnóstico de endocarditis infecciosa. En otras oportunidades, las lesiones son simultáneas tanto en la válvula aórtica como en la válvula mitral, como es el caso de este paciente, ¿no? Vemos aquí la válvula aórtica que habíamos visto hace un momento engrosada, ¿no? Y acá la válvula mitral con esa imagen nodular en uno de los velos que corresponde pues a un absceso. Al aplicar el 3D, esa imagen nodular en la válvula mitral es esta imagen, ¿no? Que es un pequeño absceso en el velo anterior de la válvula mitral, en el segmento A2, que hace sospechar de que el paciente es portador pues, de una endocarditis infecciosa al tener imágenes típicas en la ecocardiografía, ¿no? Aquí este paciente, por ejemplo, este es otro paciente, ¿no? Vemos como la válvula aórtica tiene un movimiento exagerado de un material que parece que estuviera desflecando la válvula, ¿no? Incluso cuando se produce el cierre valvular, en este sentido se ve que los velos no coaptan, ¿no? Entonces, eso es un signo indirecto de que hay una insuficiencia de la válvula, y cuando se le pone el doble color, pues observamos la insuficiencia de la válvula aórtica severa, es producto de una endocarditis en la válvula aórtica que produce una insuficiencia severa, y es un criterio mayor para llegar a la conclusión de que el paciente es portador de una endocarditis infecciosa. Eso en las cámaras izquierdas. Habíamos dicho que las cámaras derechas no están exentas de procesos infecciosos, como es este caso, por ejemplo. Este es un eco transesofágico, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha, esta es la válvula tricúspide, aquí está el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la aurícula izquierda. En la válvula tricúspide observamos una imagen vegetante múltiple, tanto en dos de los velos, que es el velo septal y el velo lateral, ¿no? de un material de alta movilidad, de alto riesgo embólico, muy grande. Esa es la imagen típica vegetante, es una vegetación típica. Si observamos esto, este es un criterio mayor para señalar que el paciente es portador de una endocarditis infecciosa. Esta es otra toma, ¿no? Una toma donde acá está la válvula aórtica, está la tricúspide. Se ve cómo esas imágenes parecen pues la cabeza de una coliflor, por eso toma el nombre de vegetación, porque parece la cabeza de una coliflor, y es la imagen típica de endocarditis, ¿no? Aquí el mismo paciente, ¿no? Mapeándole la válvula tricúspide, donde se muestran las lesiones que antes hemos descrito, ¿no? En la necropsia de los pacientes, cuando lamentablemente fallece, podemos observar pues, las imágenes de las vegetaciones adosadas en los velos de las válvulas, ¿no? Este material amarillo es la vegetación, y esta imagen roja aquí es la agregación plaquetaria, en la cual se produce esta agregación plaquetaria. Como habíamos dicho que los componentes de la vegetación es el detritus celular, el material trombótico, más los microorganismos que son los causantes de la infección, ¿no? Pues aquí vemos en rojo un material trombótico que es componente de la vegetación, ¿no? Aquí nuevamente en la válvula aórtica, la vegetación grande, de color carmesí, que es friable, ¿no? Que es la imagen típica de la endocarditis. Y en este paciente la válvula tricúspide, colonizada toda la válvula tricúspide por las vegetaciones, ¿no? Lamentablemente el paciente falleció, y en la necropsia pues se corrobora la presencia de este signo típico de la endocarditis infecciosa, ¿no? El cuadro clínico nos ayuda, pero como han visto, el cuadro clínico que muchas veces uno ha leído, ¿no? Como este caso, las manchas de Hanaway, por ejemplo, están alrededor del 40%. Este paciente presenta estas coloraciones rojizas en la palma de la mano,
son las manchas de Hanaway, ¿no? Como manifestaciones extracardíacas, o los embolismos sépticos, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes en los pies de este paciente o en los dedos de este paciente son embolismos sistémicos de la vegetación, o parte de la vegetación o elementos de los componentes del organismo que está causando el proceso infeccioso, que han migrado, en este caso a través de las cámaras izquierdas, han migrado al árbol arterial y ha producido pues estas imágenes de embolismo sistémico periférico, ¿no? En los ojos, estas manchas en los ojos son las manchas de Roth, que son fenómenos inmunocomplejos, ¿no? Que son también hallazgos comunes en el paciente de endocarditis infecciosa. Como ven, no utilizo la palabra patognomónico, sino son síntomas, signos frecuentes, en este caso signos frecuentes, ¿no? Que están alrededor del 40% de los pacientes que tienen el proceso infeccioso, ¿no? Las complicaciones más comunes en los pacientes con endocarditis infecciosa se encuentra la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca que se produce por fenómenos mecánicos, ¿no? La presencia de un absceso que ha producido la ruptura, la perforación de un velo, se está produciendo la insuficiencia de la válvula. Esta insuficiencia va a causar la presencia de insuficiencia cardíaca que es de difícil manejo, ¿no? Porque es un fenómeno mecánico. El paciente tiene que entrar a cirugía generalmente porque no se puede resolver su problema. Otra de las complicaciones comunes es la infección incontrolable, es una infección persistente, es una bacteriemia persistente de un paciente que tiene un cuadro clínico de fiebre constante, ¿no? Es una infección persistente o es una infección perivalvular. Esta infección perivalvular generalmente es un proceso de absceso que hace que el paciente tenga signos de infección por mucho tiempo, una infección que es difícil de controlar, ¿no? Los embolismos sistémicos, habíamos visto las imágenes de embolismo en los pies, en las manos, es común también esta complicación en los pacientes con endocarditis. Las complicaciones neurológicas, ¿no? Cuando hay un embolismo de la vegetación y este se localiza en los vasos arteriales cerebrales, van a desarrollar un aneurisma micótico, ¿no? Que es una complicación común. Entonces las complicaciones neurológicas también están presentes en los pacientes con endocarditis infecciosas, ¿no? Estas complicaciones neurológicas son los aneurismas infecciosos, ¿no? Que se han manifestado como imágenes típicas los aneurismas micóticos en los pacientes, ¿no? Complicaciones sistémicas por infarto del vaso como consecuencia de embolismos sépticos, miocarditis y pericarditis es otra complicación común, o sea, una afectación tanto del músculo cardíaco como de la membrana que envuelve el corazón. Hay alteraciones osteomusculares como son el dolor e inflamación de las articulaciones, o sea, artritis y osteoartritis en los pacientes. Hay alteraciones de ritmo y de la conducción cardíaca, ¿no? Producto del compromiso tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral. No olvidarse que anatómicamente en el anillo aorto-mitral-tricuspidio transcurre por el sistema de conducción eléctrico, y si hay un proceso infeccioso en la válvula o en la válvula mitral o en la aorta o en la tricúspide, va a producir un fenómeno inflamatorio en el anillo y se tiene que alterar pues el sistema de conducción eléctrico del paciente, ¿no? A veces es trágico ver cómo un paciente presenta un bloqueo auriculoventricular completo como consecuencia de la presencia de un absceso en el anillo mitro-aorto-tricuspidio y es de difícil manejo y el paciente fallece por esta complicación. La insuficiencia renal aguda, ¿no? Es otra causa, otra complicación común como consecuencia de embolismos sistémicos de infarto renal que llevan al paciente a la insuficiencia del órgano. Estas son las complicaciones más comunes de los pacientes. El diagnóstico se puede utilizar criterios clínicos en los cuales se hace una simbiosis entre hallazgos clínicos y laboratoriales para llegar pues al diagnóstico del paciente con endocarditis. Típicamente se ha usado los criterios de Duke, son los criterios de Duke modificados, los que se utilizan para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Estos criterios de Duke tienen criterios mayores y criterios menores. Son criterios mayores en el paciente
cuando encontramos hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa. Cuando hablamos de un hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa, cuando se encuentran organismos compatibles para endocarditis en dos hemocultivos separados. ¿Cuáles son esos gérmenes que generalmente producen endocarditis? Streptococcus viridans, Streptococcus galopiades, Streptococcus bovis, gérmenes del grupo HACCP, Staphylococcus aureus o enterococos, ¿no? Estos gérmenes son los que comúnmente producen endocarditis. Entonces, si yo encuentro dos hemocultivos positivos para estos gérmenes, dos hemocultivos separados, es un criterio mayor para decir que el paciente es portador de una endocarditis infecciosa. O si tienen microorganismos compatibles con endocarditis, pero son obtenidos a partir de hemocultivos persistentemente positivos. O sea, cada vez que se hace un hemocultivo sale positivo, ¿no? En este caso, cuando son persistentemente positivos, son pacientes que tienen dos hemocultivos positivos tomados con un intervalo de 12 horas, ese es un criterio para decir que son hemocultivos persistentemente positivos, en 3 o la mayoría de al menos 4 hemocultivos separados por al menos en 1 hora entre la primera y la última hora. También es otro criterio para denominar que son hemocultivos persistentemente positivos. También se habla desde el punto de vista microbiológico como criterio mayor cuando hay un único hemocultivo positivo para Coxiella burnetii, o sea, si sale el germen Coxiella burnetii con títulos altos de IgG 1/800, ese es considerado un hemocultivo positivo, un hemocultivo para endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a lo microbiológico como criterio mayor de endocarditis infecciosa. Cuando utilizamos pruebas de imágenes y encontramos imágenes típicas, también son criterios mayores. En la ecocardiografía encontramos, puede ser vegetaciones, abscesos, pseudoneurismas, fístulas, perforación de la válvula o aneurismas, o la dehiscencia de una prótesis biológica o mecánica. Esos son hallazgos por imágenes que son criterios mayores para endocarditis cuando se utiliza la ecocardiografía. También se puede utilizar, por ejemplo, el SPECT, es menos común, pero se puede usar el PET-CT o el SPECT, en el cual se encuentra una imagen típica a nivel de la prótesis, ¿no?, que capta material de glucosa marcada. Estos hallazgos a través del SPECT-CT o el PET-CT también es un criterio mayor para llegar a la conclusión de que el paciente es portador de una endocarditis infecciosa, ¿no? Las lesiones paravalvulares que se puedan definir a través de tomografía cardíaca, como la presencia de abscesos, por ejemplo, también es un criterio mayor desde el punto de vista de imágenes, como criterio mayor para hacer el diagnóstico. Entonces, resumiendo, en criterios mayores se utilizan los criterios microbiológicos y los criterios por imágenes. Cuando utilizamos criterios por imágenes, utilizamos la ecocardiografía, utilizamos el PET-CT o el SPECT-CT o la tomografía cardíaca, que nos pueda mostrar imágenes típicas de lesiones por endocarditis que son considerados criterios mayores dentro de los criterios de Lux para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Criterios menores se estipulan como criterios menores para endocarditis infecciosa, por ejemplo, la predisposición a una enfermedad cardíaca predisponente o el uso de drogas por vía parenteral, es un criterio menor, que el paciente tenga fiebre definida como temperatura mayor de 38, ese es un criterio menor, la presencia de fenómenos vasculares, ¿no?, por ejemplo, émbolos en arterias mayores, infartos pulmonares sépticos, aneurismas infecciosos o micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales o lesiones de Hanaway, o sea, las lesiones típicas comunes en endocarditis son consideradas criterios menores. Fenómenos inmunitarios como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y la presencia de factor reumatoideo positivo también es considerado un criterio menor. Y la evidencia microbiológica son los criterios microbiológicos que no cumplan requisitos, los criterios de ser un criterio mayor,
son considerados como criterios menores para el diagnóstico. Este es un hemocultivo positivo, que no ocupa un criterio mayor de los que se indican anteriormente, ¿no? Y que el microorganismo aislado pues, no sea compatible con endocarditis infecciosa, es un criterio mayor, es un criterio menor que se usa dentro de los criterios de Duke, ¿no? Entonces hablamos de una endocarditis infecciosa definida cuando hay criterios patológicos, esto es en la necropsia, o sea, ya cuando el paciente ha fallecido, cuando demostramos el microorganismo y las lesiones patológicas en las válvulas, la presencia de vegetaciones, esto hace el diagnóstico de una endocarditis infecciosa definida. A través de los criterios de Duke se habla de endocarditis infecciosa definida cuando tenemos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 menores para llegar al diagnóstico de una endocarditis infecciosa definida. Nos quedamos con endocarditis infecciosa posible cuando el paciente solo tiene un criterio mayor y un criterio menor, o 3 criterios menores, es una endocarditis infecciosa posible, y se descarta la posibilidad de endocarditis cuando hay un diagnóstico alternativo firme, o hay resolución de los síntomas, o la endocarditis con tratamiento antibiótico menos de 4 días desaparece, o en ausencia de evidencia patológica, o en la necropsia, o no se cumplen los criterios para que sea una endocarditis posible, entonces eso ya se considera como una endocarditis infecciosa descartada, o sea, descartamos el diagnóstico de endocarditis. El tratamiento, básicamente los esquemas, se dan con fármacos, los beta-lactámicos, ¿no? Como han visto, los gérmenes causantes de endocarditis son generalmente gérmenes gram positivos. En ese sentido, las penicilinas van muy bien en el tratamiento de los pacientes con endocarditis infecciosa. Podemos utilizar penicilina, ¿no? En asociación, por ejemplo, con amoxicilina, o sea, podemos utilizar penicilina, amoxicilina o ceftriaxona como fármaco para tratar la endocarditis. Como es una infección de difícil manejo, generalmente los cursos de antibióticos son muy largos. En el caso de que utilicemos la penicilina pueden ser hasta 4 semanas, ¿no? Para penicilina, para amoxicilina, para ceftriaxona, ¿no? Cuando se asocian, podemos asociar, por ejemplo, penicilina más gentamicina, podemos asociar amoxicilina más gentamicina o ceftriaxona más gentamicina. Cuando se asocian con un aminoglucósido, el curso del tratamiento se reduce a 2 semanas, ¿no? En otros casos, generalmente los procesos, el tratamiento con antibióticos son de larga duración. Se recomienda el uso de 4 semanas, por ejemplo, ¿no? para tratar de contener la infección de los pacientes. Son cursos prolongados, ¿no? de fármacos beta-lactámicos, ¿no? Y si el paciente pues presenta la infección por endocarditis infecciosa causada por un estafilococo, pues debemos utilizar combinaciones de oxacilina, clindamicina, ¿no? O vancomicina, ¿no? Por cursos largos de 4 a 6 semanas, por ejemplo, ¿no? Y si el paciente, pues, el germen causante es un enterococo, las asociaciones de amoxicilina con gentamicina, ampicilina, ceftriaxona o vanco más gentamicina, también por periodos muy largos, hasta de 6 semanas, ¿no? Entonces, el tratamiento, como habíamos manifestado, es de 2 tipos, es una simbiosis entre tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo se da la necesidad de un tratamiento quirúrgico pronto? Se da un tratamiento quirúrgico pronto cuando las lesiones cumplen ciertas características. En cuanto a las vegetaciones, son vegetaciones persistentes después de una embolización sistémica. Es un paciente que tiene embolización sistémica, a pesar de eso tiene vegetaciones grandes, ¿no? La vegetación
o hay una vegetación en la válvula mitral anterior que es muy grande, más de 10 milímetros, o hay eventos embólicos en las primeras 2 semanas a pesar del tratamiento antibiótico, ¿no? O el paciente tiene 2 o más eventos embólicos durante o después del tratamiento con antibióticos, o hay un aumento de tamaño de la vegetación luego de 4 semanas de tratamiento antibiótico. Esos son criterios para decirle al paciente, este paciente tiene que entrar a sala de operaciones ya. O el paciente presenta disfunción valvular, una insuficiencia aórtica aguda o mitral aguda, con signos de insuficiencia cardíaca, la presencia de insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico, o la perforación o ruptura valvular, son criterios para iniciar el tratamiento quirúrgico del paciente. O si el paciente tiene una extensión de la lesión a nivel perivalvular, si hay una dehiscencia, ruptura o fístula valvular, si el paciente presenta un bloqueo cardíaco completo, por ejemplo, o es un absceso grande con extensión que no ha habido remisión a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado, entonces también ese es un criterio para decir que el paciente necesita tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico es de emergencia, o sea, se debe resolver pronto, ¿no? Cuando es una endocarditis válvula nativa o protésica y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda grave, ¿no? O hay una obstrucción por la presencia de la vegetación, o el paciente tiene edema pulmonar refractario o shock cardiogénico, ese paciente tiene que entrar a sala de operaciones urgente. En los demás tipos de hallazgos, el tratamiento quirúrgico es urgente, ¿no? Cuando no cumple los criterios de ser una emergencia. Habíamos dicho que el tema de la endocarditis infecciosa necesita de un factor de riesgo, una lesión predisponente a nivel cardíaco o la presencia de material, de elementos de ayuda de tratamiento a los pacientes con problemas cardíacos, como por ejemplo un marcapaso, un desfibrilador. Entonces estos pacientes están en riesgo de tener un evento de endocarditis infecciosa. Entonces ahí se debe identificar a los pacientes con riesgo para este proceso infeccioso y se debe plantear la necesidad de profilaxis profilaxis antibiótica bajo circunstancias muy específicas. Si bien es cierto, la profilaxis no tiene una indicación 1A, pero se debería plantear la utilización de profilaxis cuando el paciente tiene cualquier tipo de válvula protésica, biológica o mecánica, incluso una válvula colocada por TAVI, ¿no? O en que se haya usado algún tipo de material protésico para reparar una válvula cardíaca. Esos pacientes que tienen esta predisposición, si van a ser sometidos, por ejemplo, a un procedimiento dental cruento con remoción de placa bacteriana, deberían recibir profilaxis. Los pacientes que ya tienen un episodio previo de endocarditis y van a ser sometidos a un procedimiento dental con remoción de placa bacteriana deberían ir a profilaxis. Los pacientes con ciertas cardiopatías congénitas, no todas, ¿no? Las cardiopatías congénitas cianóticas, cualquier tipo de cardiopatía congénita que haya sido reparada con material protésico, ya fuese por quirúrgico o percutánea, hasta 6 meses después de haber sido sometidos al tratamiento quirúrgico, o que hayan quedado con un shunt residual, esos pacientes deberían ir a una profilaxis con antibiótico previo, ¿no? Y nunca dar en forma indiscriminada la profilaxis, no está recomendada para otros tipos de valvulopatía o cardiopatías congénitas, la profilaxis, solo en las circunstancias que hemos mencionado, ¿no? Y como el principal origen de la septicemia, de la bacteriemia, es los procedimientos dentales, pues hay que identificar qué procedimientos dentales son los que necesitarían de profilaxis, ¿no? Y solo se debe considerar procedimientos profilaxis cuando el procedimiento dental requiere de una manipulación de la región gingival, periapical del diente o perforación de la mucosa oral y que incluya movimiento de placa bacteriana. Esos pacientes deberían ir a profilaxis. No es una recomendación fuerte, pero hay que tenerla en cuenta. Y no se debe dar profilaxis
En los pacientes que vayan a cualquier otro procedimiento dental que no cumpla los criterios que antes hemos mencionado, o el paciente que vaya a un procedimiento del tracto respiratorio, o que vaya a procedimientos gastrointestinales o urogenitales o una ecotransesofágica, o haya procedimientos en piel y tejidos blandos, y que tenga una predisposición cardíaca, por ejemplo, esos pacientes no deberían ir a profilaxis. No se ha demostrado el beneficio de su utilización. Solo en los procedimientos dentales y que estos procedimientos dentales vayan a remoción de placa bacteriana. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí, chicos? ¿Ya se fueron? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la bacteria más común que causa endocarditis? En válvula es el estreptococo y en válvula protésica es el estafilococo. O sea, el germen más común es estreptococo en válvula nativa y el estafilo en válvula protésica o en el paciente que tiene, por ejemplo, instrumental médico implantado, como los marcapasos, los resincronizadores, los desfibriladores, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más, Doctor, sí, doctor, en dime. cuanto mira, las patologías congénitas, mencionó el conducto arterioso, ¿cuál era el otro que era un riesgo? No sé si era una CIA o el No, no, no. interventricular. Las cardiopatías congénitas que necesitan profilaxis son las cardiopatías que produzcan cianosis. Generalmente son las cardiopatías congénitas complejas. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la atresia de la válvula tricuspidia, atresia de la válvula pulmonar. O sea, toda cardiopatía congénita cianotizante, esa debe ir a profilaxis. Las demás, solo las que han sido reparadas con material protésico, ¿no? Incluso si ha sido un procedimiento invasivo percutáneo para el cierre de un defecto como la comunicación interauricular, por ejemplo, en los primeros 6 meses de realizado el procedimiento. Pasados estos 6 meses, esos pacientes ya no necesitan profilaxis. Doctor, y digamos, si nace un niño con lo que es, bueno, justamente uno de estos, más adelante entonces tendría riesgo, o sea, pero todavía tendría que estar atento. Claro, o sea, hay que solucionar el problema de la cardiopatía congénita para que el riesgo desaparezca, ¿no? O sea, una vez que ha sido sometido, si es un procedimiento curativo, bueno, puede librarse del riesgo, pero si no es un procedimiento curativo, es un procedimiento paliativo o se utiliza material protésico en la reparación, pues ese paciente va a necesitar este, profilaxis siempre que sea sometido a un procedimiento dental, ¿no? Ah, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces aquí acabamos la clase. La próxima clase es el día lunes, ¿no? Está por ahí la delegada. Chicos, ¿están ahí? ¿Ya se fueron? Claro.
Sí, doctor, estamos aquí. Ok, la próxima Sí, clase. doctor. Insuficiencia cardíaca. Ujú. Ajá, insuficiencia cardíaca va a ser el día lunes. El día lunes va a ser la clase a las 2:30 de la tarde, ¿ya? Sí, doctor. Ya.